Hemos dormido mirando a China, hemos dormido mirando al Producto Interior Bruto chino, que ha sido más lento su crecimiento de lo que se esperaba por parte del mercado. Ojo, porque el comportamiento, el movimiento de una expansión del 6,3% en el segundo trimestre del año, frente al año anterior, muestra un crecimiento que es potente, 6,3%, pero menor de lo que estaba esperando el mercado, y deja ahora mismo la media del mercado, el forecast estaba hablando del alrededor del 7,1%, aquí lo tienen, ha sido del 6,3%. Deja una fotografía de menor crecimiento en China que ha llevado a las bolsas asiáticas, sobre todo a la China, con un movimiento de descenso en las cotizaciones durante toda la noche. Trimestralmente, fíjense cómo venía creciendo la economía china, 2,2%, se esperaba 0,8%, lo ha cuadrado, 0,8% el consenso de los analistas, 7,1% se esperaba de crecimiento desde el 4,5% anterior, 6,3%, lo que pone ahora mismo el crecimiento de China no en el entorno del 6%, sino en el entorno del 5%. Aquí ustedes dirán, bueno, pues ya quisiéramos en Occidente. Sí, tienen razón, ya quisiéramos en Occidente coger un crecimiento interanual a final de año del 5%. Pero China esperaba un 6%. China esperaba recuperarse del movimiento del año pasado. Esperaba estar más arriba, va a estar más abajo, va a estar en el entorno del 5%. Sin embargo, hay un dato muy positivo en la economía china conocido esta noche. La producción industrial, 4,4% frente al 3,5% anterior, frente al 2,5% previsto por parte de los analistas. Ventas minoristas, 3,1% frente al 3,3%. Fíjense el desplome de donde venimos, 12,7%. Está la economía china con un piquito de fiebre. No le impide hacer deporte, no le impide hacer vida normal, no le impide vivir bien, pero de repente a lo largo del día, ¡pum!, le sale un piquito de fiebre y dice, uy, 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 me pasa algo no sé qué. Está medio médico o sin médico, pero dudando entre ellos. No hay movimiento de tipos de interés, que no es poco, para intentar estimular una demanda que tiene tasa de desempleo en el 5,2%. ¿Qué es lo que se ve en la economía china esta noche? Pues que la demanda interna no tira como se esperaba. Que la demanda interna tiene al principio un gasto de venganza con la salida de COVID, gasto, gasto, gasto por todo lo que no he podido gastar. Ahora mismo el chino está siendo muy previsor. Muy previsor. Tanto que está cogiendo la demanda interna y la está dejando en una situación complicada. ¿Qué hacen los mercados hoy? A la baja, poquito. Están manteniendo incluso en futuros el 4.500, el SP500, pero preocupa este dato, porque este 6,3% después del 4,5% del primer trimestre nos deja una fotografía más cercana al 5 que al 6, lo que significaría revisar también a la baja el crecimiento global, lo que significaría que la economía mundial está creciendo de la pata, de la mano, del camino de China, menos de lo que esperaba el mercado. En una jornada donde vimos ya los primeros resultados empresariales, sobre todo banca, JP Morgan, pues ¿qué nos iba a presentar? Pues el festival de que se va quedando a los bancos a precio reducido o a precio prácticamente cerca a cero. Resultados de JP Morgan mejor de lo que esperaba el mercado, muy buenos resultados porque tiene toda la entrada de First Republic. De tal manera que a partir de ahora sí viene el movimiento importante. ¿Y qué esperan los analistas? Caída de los beneficios empresariales en el segundo trimestre del 0,9%. Es decir, empieza el movimiento de reducción, empieza el movimiento de empezar a ver el mercado que las empresas empiezan a recoger el inicio de una recesión importante que se verá sobre todo a final de año. Luego veremos en gráficos porque nos dicen a final de año, de repente llega otro y dice el año que viene, de repente llega otro y dice en el primer semestre del año que viene. Bueno, están los analistas que aciertan menos, no hace falta la comparación, que no aciertan ni para atrás. En una mañana en la que Estados Unidos ha mandado un mensaje a través de Kamala Harris, preocupante. Sobre todo porque ya no se esconden. Ya no es el pin de la Agenda 2030, ya no son teorías conspiranoicas, ya ahora son expresiones claras de lo que se quiere conseguir a medio y largo plazo. Escuchen a Kamala Harris el pasado viernes con una frase que ha estado durante todo el fin de semana resonando, retumbando, y enseguida la analizamos. Escúchenla. Think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water.
enseguida salió a Casa Blanca para decir pollution, no population, pollution, no population. Pero el mensaje de Kamala Harris, en el que se le escapa el reduce population, nos marca claramente que hay también una parte de subconsciente marcándonos cuál es la parte conspiranoica ahora. Ojo al movimiento de Kamala Harris, que rápidamente ha salido. Fíjense que hasta en de las primeras veces que vemos que una traducción en este entorno, la Casa Blanca puede editarla, siempre que le dejen, le han dejado, y han querido poner no, porque se estaba liando una mundial. Pollution. Y ven que intentan decirnos que ha habido un error, una errata, a la hora de leer el discurso, porque no piensen que esto lo tiene en la cabeza, está leyendo un discurso. Entonces, supuestamente se le ha marchado el subconsciente no a la polución, sino a la población. Pero nos deja una fotografía, un mensaje en su subconsciente muy claro alrededor de objetivos Agenda 2030. Oiga, no puede ser. Debería haberlo corregido de manera inmediata. Debería haber dejado muy claro que no estaba hablando de inversión en clean energy, inversión en clean vehicles, inversión en reducir la polución a través de low carbon, a través de todas las medidas del Green Deal, pero ese subconsciente le dejó a Kamala Harris en una situación bastante complicada. Porque estaba leyendo y porque la Casa Blanca ha tenido que ir a cambiar ese discurso en todas las redes para que quedara claro de la que se estaba liando. Que Kamala Harris estaba hablando de polución, no de población. No es lo mismo que estaba diciendo su subconsciente. En un momento en el que no tiene ni pizca de gracia el error. En un momento o en unos años en los que no tiene ni pizca de gracia el error de Kamala Harris. Ni pizca de gracia. Cuando se está acusando de conspiranoicos, etcétera, etcétera, una parte de la población por decir, oiga, ¿cuáles son los planes de todo esto? Ojo al movimiento de Kamala Harris. Ella dice, porque fíjense, beberemos agua más limpia, viviremos en una salud pública mejor, tendremos más espacio. Dices, population o pollution en este entorno. ¿Qué es lo que en el subconsciente o en la realidad estaba en el mensaje de Kamala Harris? En la realidad, ya nos ha dicho la Casa Blanca, pollution, en el subconsciente de Kamala Harris, esa reduced population. 5 claves del día, viendo China como gran protagonista, como protagonista fundamental de la jornada, crecimiento menor de lo que esperaba el mercado, precio del petróleo ahora mismo con $80, hoy un poquito por abajo, 79,1 en el Brent, muestra que el ajuste que se esperaba ya ha llegado. Ahora hay que ver de qué manera evoluciona en los próximos días. El dato de China no ha ido demasiado bien para los intereses del petróleo, un precio del petróleo que ha visto de qué manera, si el crecimiento de China era menor por una demanda interna menor, solo ha tenido la noticia positiva de la producción industrial. En ese escenario el petróleo no termina de repuntar. Fíjense que incluso, vamos por aquí, ha caído un poquito más. No solo hasta 79, sino que lo tienen aquí hasta 78,95. Desde que hemos conocido el dato de China hace unas horas, a las 4 de la mañana, hemos visto ese comportamiento. Fíjense la caída hasta los 78,96. Sin embargo, los analistas nos siguen apuntando, ojo, porque el precio del petróleo tiende a estabilizarse, tiende a establecerse en los $80, mostrando que el ajuste de Arabia Saudí y también de Rusia ahora ya sí se está produciendo y no se había estado produciendo antes. BlackRock, Rick Rieder, ha dado un informe, ha movido unas entrevistas durante el fin de semana alrededor de que Estados Unidos no tiene que caer en recesión. Dice el analista de BlackRock que ahora mismo hay un porcentaje y una probabilidad alta de que Estados Unidos pueda evitar la recesión, tal y como los bancos centrales, sobre todo la Fed, nos vienen diciendo desde hace bastante tiempo. Lo que dice Rick Rieder es, cuidado, ojo, fotografía clara de que hay una opción de recesión a final de año, pero no tiene por qué producirse, al igual que todavía no se ha producido. De tal manera que dice, hay suficiente argumento a través de inteligencia artificial y desempleo para poder ver, para poder entender que Estados Unidos puede evitar caer en una recesión. Uno de los informes clave que hemos visto durante el fin de semana. Gentiloni dice que Europa tiene que poner más financiación para la carrera verde y hacer frente a Estados Unidos.
Ahora mismo se tiene una perspectiva de poner encima de la mesa unos 800.000 millones de euros y lo que dice Gentiloni es habría que poner más dinero encima de la mesa para conseguir pelear contra el Green Deal, para conseguir que Europa pueda ser competitivo en una economía verde. 800.000 millones de euros, que serían pocos. Y esa sería una de las claves fundamentales también en la mañana alrededor de cómo Europa, Gentiloni, nos están diciendo la pelea con Estados Unidos necesita más dinero encima de la mesa. ¿Cuánto es la parte que ahora está intentando ver el mercado que puede necesitar Europa para poder estar un poco al mismo ritmo que Estados Unidos? Lo que nos está diciendo Gentiloni es que 800.000 millones son pocos. ¿Cuánto es el escenario normal? ¿Caminar con 400, 500.000 millones más o marcharnos mucho más arriba? ¿Duplicar o triplicar esa inversión? Ojo, porque el mercado espera este dato como agua de mayo, porque significará cuánto dinero el mercado en inversiones verdes puede poner encima de la mesa. Ojo, porque el dato no es menor. Yellen dispuesta a trabajar con China después de esa visita que ha tenido hace una semana sobre endeudamiento global, no es menor, porque dice una reestructuración de las economías emergentes sería importante después de escuchar a China decirle que el endeudamiento es su principal preocupación ahora mismo y que deben trabajar conjuntamente, que no hay la posibilidad de un endeudamiento ad eternum. Seguir. Fíjense, 1952, 1987, 1992, 97, empieza la fiesta. Primera crisis financiera, primera crisis del siglo, de la .com, crisis financiera, pero desde la primera crisis solo una manera de conseguir contener el problema. Endeudamiento, endeudamiento, endeudamiento y endeudamiento. Gráfico de Bank of America que nos refleja cómo la preocupación de China y el recoger ese dato también por parte de Estados Unidos marca que hay una preocupación importante alrededor de la posibilidad de una crisis de deuda. Fíjense en el gráfico porque el movimiento es vertiginoso. Lo pone Bank of America en este gráfico en el que dice una vez que se ha destapado el techo de deuda en Estados Unidos, caminamos otra vez hacia un récord importante de endeudamiento a nivel global. Ojo al movimiento que nos estaría marcando que aquí hay un problema importante de que no se puede conseguir crecimiento sin endeudamiento. Y si el endeudamiento va ligado al crecimiento, significa que el crecimiento tiene una parte de irreal, que llegará un momento en el que puede no solo pararse, sino provocar un crash importante. De tal manera que Yellen y China, volviendo a las claves, ponen el foco importante en el que hay que ayudar a la reestructuración de las economías emergentes. Aquí China ha ido avisando al Fondo Monetario Internacional, oye, si no ayudas a Argentina, entro yo a la ayuda, pero no quiero una desestabilización de deuda por no haber sabido actuar a tiempo. Yellen, por tanto, ha recogido el guante, ha dicho durante todo el fin de semana algo así como que China tiene razón, hay que actuar en el capítulo del endeudamiento precisamente para intentar evitar que haya un problema importante. Israel nos entra en la fotografía bélica mundial, geoestratégica, no por el lado de la guerra de Ucrania, sino por el movimiento de que ya va seleccionando, incrustando, poniendo silenciosamente, en el sentido de que no va avisándolo al resto, sistemas de inteligencia artificial en operaciones militares. Y aquí nos surgen dos cuestiones clave alrededor de una inteligencia artificial, que luego veremos también con Elon Musk. Va cogiendo fuerza, va creando peligro, va creando peligros, no va teniendo una respuesta clara. Lo que nos estaría planteando es, uno, ¿qué sucede si hay errores? No, la inteligencia artificial no tiene errores. Sí, sí los tiene, a la hora de interpretar determinados datos. Y número dos, consecuencias. ¿Quién responde cuando el error, en un entorno, por ejemplo, en el que pueda haber un crimen de guerra, la clave fundamental la ha tenido la inteligencia artificial? El hecho de que Israel incruste ya, vaya poniendo sistemas de inteligencia artificial en operaciones militares, nos lleva a un salto también cualitativo alrededor de la inteligencia artificial y de los entornos bélicos. No menor a la hora de intentar entender quién es el responsable futuro de errores o de consecuencias de un mal uso de la inteligencia artificial. Capítulo 1, errores. Ahí habrá quien nos diga, no, la inteligencia artificial no tiene errores. Ya, ja. La inteligencia artificial tiene errores
porque al final tiene un trabajo por detrás que es humano. De tal manera que a la hora de seleccionar cuál es la consecuencia o cuál es el acto ante un hecho principal, cómo reacciona la inteligencia artificial, lo ha programado un humano. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Pero ojo, porque entramos en un estadio distinto. Y es Israel quien coge el toro por los cuernos o quien nos mete directamente en ese estadio todavía desconocido, que es la introducción de esa inteligencia artificial que vemos en muchísimos sectores ya, empezando a crear problemas, los actores, los guionistas, en capítulo de empleo. Pero ¿qué puede hacer en un entorno bélico? Hemos visto ataques con drones, hemos visto mucha evolución en la guerra de Ucrania en ese entorno tecnológico. Esto es un salto 50.000 veces más allá. Ojo a lo que nos pueda traer. Y va muy ligado a lo que ha dicho Elon Musk durante el fin de semana, que dice que cree que la superinteligencia artificial la vamos a tener en 5 o 6 años. Y lo que dice es, eso no significa necesariamente que sea más inteligente que la suma de todos los humanos. No sabemos descifrar exactamente lo que Elon Musk dice aquí. Y durante todo el fin de semana distintos analistas han intentado descifrar precisamente a qué se refiere. No es menor. Cuando dice, no, esto no significa necesariamente, pero si quitamos necesariamente, eso ya significa que pudiera serlo. Que una inteligencia artificial pueda ser más inteligente que la suma de toda la humanidad. Ojo al movimiento, porque Elon Musk está diciéndonos 2030 no solo es el fin, el punto de llegada del pin de la Agenda 2030 globalista. 2030 es el punto de llegada donde la superinteligencia sí tendrá una presencia súper importante en los negocios, en la vida diaria y en un cambio total de la productividad y de la forma en la que vamos a vivir. 2030 es el punto de llegada. Fíjense que tenemos por un lado el famoso PIN, tenemos por otro lado cómo la inteligencia artificial va cogiendo cuerpo precisamente hasta esa fecha. 8 y 17, hay unas declaraciones del fin de semana que también han llamado mucho la atención en un foro donde se estaba hablando precisamente de cómo estar en 2030 siendo un factor fundamental del mundo, y Bukele, El Salvador, el primer presidente que ha puesto en circulación al Bitcoin como una de las monedas legales, ha hecho una propuesta no menos sorprendente, que coloca a Centroamérica como uno de los entornos, como uno de los ejes clave a la hora de entender la geopolítica y la economía mundial. Escuchen a Bukele. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, no la República Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Tenemos todo el monopolio del acceso del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Ojo con Bukele, con luces, muchas sombras, muchas luces, muchas sombras. Y a ustedes le ponen cuantas más luces o sombras creen que debe tener Bukele, pero con un planteamiento que no es menor, que está diciendo, si queréis transitar por aquí, habrá una república de 7 países que será la base fundamental para el comercio internacional, Canal de Panamá. No es menor en lo económico la propuesta de Bukele, que como ven recogemos del canal de LinkedIn de Mar Vidal, en el que plantea de manera detallada cómo Centroamérica se tiene que convertir en un actor fundamental a nivel internacional con la creación de una unión. Él habla de una república de 7 países, han escuchado la explicación, de Belice, de Panamá, alrededor de cómo se puede convertir en ese factor, en ese elemento que sería fundamental en el corto, medio plazo de la economía mundial. No es un tema menor lo que está planteando Bukele, con luces y sombras vuelve a ponernos un cambio, una fotografía diferente a través de sus ojos, a la hora de ver de qué manera Centroamérica puede ser ese elemento clave, esa pieza del ajedrez fundamental para gran parte de la economía. No es un tema menor y hay que ponerle foco. Claves de la guerra de Ucrania, Putin dice que ojo con utilizar las bombas de racimo. Ha dicho durante el fin de semana que tiene una buena reserva de bombas de racimo y que si Ucrania las usa, ellos también las harán. Esto nos lleva
a una fotografía que vimos hace un año cuando se veía desde Estados Unidos que ya las estaba usando. Ahora dice que si la usa, la usarán. Jen Psaki, la antigua portavoz de la Casa Blanca, dijo que si eso se estaba produciendo cuando había evidencias de que se estaba produciendo, pero no se podía del todo confirmar, eso sería crimen de guerra. Ahora el movimiento de Estados Unidos, sobre todo por la falta de armamento para darle a Ucrania, nos lleva a que Putin dice que si quieren escalada, 2 tazas de escalada. Y que si quieren consecuencias de las bombas de racimo, 2 tazas de consecuencias de las bombas de racimo. Al decir buena reserva de bombas de racimo, está diciendo aquí hay bastante bombas de racimo. Si Ucrania al final las usa, Putin dice que ellos también la usarán. En ese entorno Putin dice también que la contraofensiva de Ucrania no ha tenido éxito en este inicio de semana, en la que está poniendo encima de la mesa una fotografía de contraofensiva que no está consiguiendo los objetivos, según dice Rusia. Está diciendo Ucrania que sí está haciendo avances menores, pero va haciendo avances y que está un poco en la idea de lo que quería hacer Ucrania, con esa doble visión de lo que sucede. Ucrania está reforzando la frontera con Bielorrusia ante el riesgo de un ataque en la zona. Todo aquello que se empezaba a hablar de que podía venir un refuerzo en la zona de Bielorrusia después del movimiento que vimos con la rebelión de Prigozhin, ahora todo parece indicar que nos deja una fotografía de que Ucrania empieza a pensar que Bielorrusia puede ser un foco de desestabilización y está empezando a reforzar la frontera. Miles de funcionarios rusos tienen que renunciar a partir de hoy a sus iPhone por temores de espionaje en Estados Unidos. Ha sacado un comunicado, un documento, el gobierno ruso, diciendo que hay un problema de ciberseguridad a través de los iPhone y, por tanto, para cuestiones de trabajo deben renunciar a usar los iPhone como herramienta laboral. Rusia toma el control temporal de los grupos Danone y Carlsberg en Rusia, en su territorio. Ha sido el último movimiento de respuesta a unas sanciones que empezaron hace más de un año y que ha tenido un reguero de empresas occidentales marchando. Las que no se han terminado de ir no han conseguido vender, han mantenido una actitud un poco o un posicionamiento de quiero estar pero no consigo irme, no quiero estar pero no consigo irme, perdón, o quiero estar pero no lo veo muy claro. Empiezan a ver cómo Rusia les coge parte del negocio. Vamos a ver, no parece que tenga unas consecuencias importantes para el negocio ahora mismo, una vez que los analistas sobre todo ya habían provisionado que esta situación iba a producir. Pero el último movimiento, Carlsberg y Danone, toma el control ahora mismo, dice Rusia, de manera temporal de los 2 grupos en territorio ruso. Gráficos del día alrededor de cómo se va comportando. Claro, llevamos 6 meses de un espectáculo alcista. A partir de ahí, las acciones globales han ganado 3,3 billones en capitalización de mercado esta semana, en medio de señales claras de una desinflación. Todas las acciones ahora mismo del mundo valen 108 billones de dólares, lo que equivale al 108% del Producto Interior Bruto mundial. Lo que nos está dejando ahora mismo es una fotografía de que la desinflación, de que la confirmación de que hay una desinflación, no solo una caída de la inflación, no solo una ralentización, sino una caída de la inflación, nos estaría dejando al mercado una fotografía clara de que la inflación no ha venido para quedarse. Y si la inflación no ha venido para quedarse, hay que reestructurar todo el planteamiento económico que el año pasado se hizo por parte de las gestoras de fondos de inversión, diciendo hay que actualizar flujos de caja, hay que reactualizarlos. ¿Dónde? Ahí. A un comportamiento en el que, aunque ahora se vea un trimestre negativo en los beneficios empresariales del SP500, la fotografía a medio y largo plazo ha mejorado y mucho por un entorno donde la inflación ya no juega el papel fundamental, sino que hay un fenómeno desinflacionario. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo el consenso nos iba diciendo desde principios de año que se había reducido la probabilidad de recesión en Europa y el Reino Unido, pero para Estados Unidos esa probabilidad de recesión se había mantenido constante en un 65%. El consenso ahora cree que hay una mayor probabilidad de recesión en los Estados Unidos en los próximos 12 meses que en Europa y que en Reino Unido. Estados Unidos viene en amarillo, habíamos tenido un consenso muy lateral en el entorno del 65, ahora el mercado empieza a estimar puede ser todavía mayor la probabilidad de recesión a final de año y a partir de ahí Reino Unido con el último dato de crecimiento ha reducido sobre todo la percepción en este gráfico de Apolo de que va a entrar en recesión. Tenemos a Europa con una
percepción de la recesión menor, a pesar de Alemania, gracias a los países del sur de Europa, y tenemos a China en un planteamiento de que es muy difícil que China entre en recesión. De tal manera que, ¿qué nos deja este gráfico de Apolo, de Bloomberg? Nos deja una fotografía de que ahora mismo el temor de la recesión viene exactamente en Estados Unidos. Si hay un temor claro de una recesión 12 meses vista, está ahora mismo puesto en Estados Unidos, cuando antes habíamos visto, como BlackRock nos decía, no tiene por qué ir a recesión, marcándonos que aquí hay un planteamiento en el que nadie sabe nada. Miren el siguiente gráfico, que nos marca cómo BlackRock se está convirtiendo, se está comiendo el mundo, se está convirtiendo en ese amo del mundo a través de las inversiones, ya con activos de gestión que aumentaron 9,4 billones de dólares en el segundo trimestre del 2023 y que además nos refleja 9,1 billones de dólares en el primer trimestre, impulsados por mercados hacia arriba, Goldilocks, por entradas netas para el trimestre de 80.000 millones de dólares frente a los 89.000 de hace un año y los 110.000 millones de dólares del primer trimestre. Ojo a la fotografía, porque se esperaba incluso 105.000 millones, lo ha superado 110.000 millones. En un comportamiento, en una fotografía en el que se ve que BlackRock ahora mismo está comiéndose el mundo. Está comiéndose el mundo con un movimiento de inversiones fundamentalmente relacionados con Goldilocks, apoyado ese Goldilocks, esos ricitos de oro, ese crecimiento boyante en la inteligencia artificial. Pero fíjense cómo hay un punto en el que las casas de análisis, hay una parte en la que podemos pensar que nos quieren engañar, pero hay otra parte en la que podemos empezar a pensar que ni ellos saben si de verdad nos quieren engañar. Digo, es que no saben nada ahora mismo, en un comportamiento del mercado tan complicado. Miren el siguiente gráfico. Son dos noticias de Bloomberg de la misma compañía. Goldman Sachs. Con un día de diferencia. 13 de julio, 14 de julio. Aquí el S&P 500 camina vía ricitos de oro, vía Goldilocks, a alcanzar un récord en el S&P 500 antes de que acabe el año. Dice Goldman Sachs. Bueno, está aquí, oye, pues lo ven. Esto es un mercado bullish, estamos en un mercado alcista, se puede alcanzar el récord en la parte alta del S&P 500. Día siguiente, los estrategas de Goldman Sachs alertan de los riesgos que tiene el movimiento de subida del S&P 500 de los mercados, de la renta variable en los últimos tiempos. Permanecen neutrales en mercados, permanecen neutrales, dicen aquí, fíjense esta fotografía, y dice también, mejorando, haciendo upgrade de bonos y recortando commodities. Pero fíjense que en un día Bloomberg nos da una fotografía en el que vemos que ni tan siquiera la banca privada tiene una fotografía clara, nítida de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado. Pero esa incertidumbre, en lugar de mostrarnos un movimiento de caída, por incertidumbre, nos está mostrando un movimiento de Goldilocks, de ricitos de oro, de bullish, de expansión del mercado. A pesar de que ellos mismos creen que se puede alcanzar, fíjense, se puede alcanzar el récord histórico, pero a la vez hay un riesgo importante en el mercado que puede hacerle recoger a la baja. Vamos, que no se enteran de nada. Bueno, no es que no se enteren, es que no hay claridad ahora mismo para ver de verdad, con una sola visión, lo que está sucediendo en el mercado, sino que esa ensalada de datos nos lleva a que nos pueda salir para un lado o nos pueda salir para otro. Goldman Sachs, Goldman Sachs, Goldman Sachs, Goldman Sachs. Y dices, pero entonces, pues ese es el problema que tiene el mercado. Miren el siguiente gráfico, porque ahora vemos el gráfico de Apolo que hemos visto, en el que nos dice la recesión llegará este año. Vemos la fotografía de que BlackRock, veíamos en las claves del día, dice no tiene por qué haber recesión. Dice Texas Fund Manager, 185.000 millones bajo gestión, que tiene que alertar de una recesión, ahora ya no a final de este año, sino al que viene. Dices, oiga, ¿pero esto qué es? Pues eso es. De ahí que el inversor diga, mira, yo voy por aquí, vosotros apañaros con vuestros análisis y yo voy tirando y ganando dinero y tirando desde el inicio del año. Mientras que todos los mensajes son una especie de sirenas alrededor de un Ulises
bien atado al mástil, que es el inversor. Pero fíjense la fotografía de esta mañana. En claves veíamos antes como BlackRock dice no se tiene por qué llegar a una recesión. La fotografía posterior de que la recesión llegará en el final del año. La fotografía de Apollo Bloomberg en el que dice un 70% de probabilidades, más que Europa, más que por supuesto China, más que Reino Unido, de que la recesión llegue en Estados Unidos. Los riesgos de recesión que veíamos en la imagen anterior. La posibilidad de tocar el máximo histórico en el S&P 500. Y ahora nos llega a Texas y nos dice, bueno, la recesión el año que viene. ¿Pero esto qué es? Si así no puede actuar un inversor de una manera razonable. Así no puede invertir un inversor de una manera razonable. Si no tiene nadie una fotografía clara de lo que está sucediendo. Ni la Fed. Miren el siguiente gráfico. Vimos la semana pasada el descenso de la inflación al 3, en lugar del 3,1. Ya a un 1% del objetivo de la Fed. Luego la Fed dice, no, la core, no sé cuánto. Sí, sí, porque te interesa. Pero la realidad es que Truflation, que nos marca la inflación día a día, cómo va comportándose, luego hay que hacer media para coger el dato mensual, la tiene ya en el objetivo de la Fed. Esto ya por desviación es el objetivo de la Fed. 2,11%. Una caída potente del 0,39%, mientras el dato mensual sigue en el 3%, el dato diario ya está en el objetivo de la Fed. Ya está. Ya está. Esto ya es nada. 2,11. Después de una caída del 0,39%. Miren la desinflación desde agosto del año pasado. Cuando el mercado entiende en octubre que la desinflación ha empezado, miren en octubre qué sucede. El mercado, si tuviéramos un gráfico cruzado, lo veríamos aquí arriba, lo veríamos más bien así aquí arriba, pero con octubre como elemento fundamental y la desinflación clara. Oiga, aquí había un shock energético. Una vez que el shock energético no existe, lo que existe es la desinflación. Una vez que el shock energético ha desaparecido, el comportamiento clave, el movimiento claro del mercado, es empezar a descontar la desinflación. Cuando antes decíamos, no se enteran la banca privada, no se enteran, los gestores sí. ¿Por qué? Porque han jugado a esto. Han visto esto desde el inicio. Cuando en octubre veían la confirmación, octubre, noviembre y diciembre, de que había un tramo desinflacionario brutal, que iba desde el 11% hasta el 8%, una caída del 3% en apenas 3 meses, han jugado a que esto iba a seguir así, enero. Fíjense, el movimiento que sí el inversor ha podido anticiparse a lo que la Fed no nos ha ido diciendo. La Fed nos ha ido diciendo que la inflación seguía sticky, pegajosa. ¿Dónde está lo pegajoso de la inflación en Estados Unidos? Esto es un gráfico desde agosto. Agosto, julio. Ya en el 2,13 es la mayor caída, en el 2,11, es la mayor caída inflacionaria que se conoce de las últimas décadas. Pero la Fed nos sigue diciendo que necesita subir tipos de interés la semana que viene en la reunión de la Fed y otra reunión más. Pero si el componente deflacionario ya ha llegado, si nos pueden contar milongas, si todo lo anterior puede tener sentido, todos los gráficos anteriores pueden tener sentido, pero se pierde que no tengan la fotografía al ver este. Oiga, es que no sabemos, es que la recesión, es que no. Que el inversor está mirando esto. El It's the Economy Stupid, electoral, habría que llevarlo aquí al It's the Inflation Stupid. Da lo mismo el movimiento recesionario, está pensando el inversor, porque lo que hay es un componente deflacionario que cuando aquí estábamos el año pasado en el 11%, en el 11%, todos los flujos de caja empresariales por una inflación que podía haber quedado de verdad pegajosa, hacía que tuviese que descontarse un flujo de caja distinto. En un entorno donde la inflación sí ha cambiado de estadio y se ha quedado, todo debe modificarse. Cuando el inversor en octubre ve que hay, bueno, una caída, pero que de octubre a enero hay un movimiento de caída todavía más agresivo desde el entorno del 10% al entorno de por debajo del 7%, empieza a entender
que se han equivocado otra vez los bancos centrales. Y aquí tendríamos en este lunes la clave fundamental del día. Tenemos a China que no crece como se esperaba. Tenemos a un Estados Unidos que, gracias sobre todo a cómo ha cambiado el tablero geopolítico por la guerra de Ucrania en lo económico, tiene a un cliente espectacular que se llama Europa. De tal manera que su crecimiento es sostenible, porque ha cogido una parte de la tarta de Rusia. Tenemos a un bloque que los BRICS en la reunión de agosto van a establecerse como un bloque sólido frente al mundo que conocíamos en esa Segunda Guerra Fría, pero tenemos un componente clave, que es la desinflación. De tal manera que este lunes el mercado a lo que está mirando es que los bancos centrales se han vuelto a equivocar de una manera clamorosa. Y no solo se han vuelto a equivocar hasta aquí, sino que quieren continuar con la equivocación. Quieren mantener el error en lo que para el mercado ahora mismo es Goldilocks. El mercado está haciendo así, el mercado ahora mismo es un tío gilito diciendo, sigue equivocándote. ¿Por qué? Porque antes o después te vas a despertar una mañana, como te pasó en diciembre del 2021, y vas a decir, la inflación es pegajosa, y ahora vas a decir, la desinflación es un problema. ¿Qué significa este gráfico? Significa que al mismo ritmo que la inflación se ha ido del mercado, van a bajar los tipos de interés para el inversor. El inversor lo que está interpretando de este gráfico es que la desinflación es el mejor sinónimo de lo que va a suceder con los tipos de interés. La inflación no se ha ido, la inflación es sticky, la inflación es pegajosa, la inflación es todo lo que tú quieras. Pero esto no es un entorno hiperinflacionario. Esto no es un entorno donde la inflación se le haya perdido, se nos haya escapado. Esto es un entorno donde la inflación no solo está controlada, sino que genera un riesgo deflacionario importante en la economía. Si Estados Unidos sube 2 veces más los tipos de interés y la inflación se desploma todavía más abajo, Estados Unidos se puede meter en un berenjenal descomunal de desinflación del que solo hay una manera de la que salir. Bajar los tipos de interés de una manera agresiva para conseguir reflotar una economía que está marcando deflación. Por lo que China, muy bien, la recesión, muy bien, global, muy bien, nada. La clave fundamental del mercado está aquí. 8:37, aquí en España nos queda menos de una semana de campaña electoral. Hoy es el último día que vamos a ver trackings sobre cómo se muestra la fotografía de cómo van a quedar las elecciones cómo va a quedar el gobierno a partir del 23J. Y tenemos una fotografía clara en este lunes de cómo puede comportarse. Hoy sale un CIS Flash, que es como la traca final de Tezanos para dejarnos claro, no sé, igual saca que el PP tiene hoy 80 o 65 o que ha desaparecido del arco parlamentario. Cualquier cosa se puede esperar hoy del CIS de Tezanos. Lo que sí tenemos ya esta mañana, a estas horas, 8:38 de la mañana, es la fotografía de cómo se afronta la última semana. El país, vamos a ir desde más a la izquierda, el resultado, más beneficioso a la izquierda, hacia más beneficioso a la derecha. El país nos dice en el tracking de 40dB, que es uno junto al CIS, de los que Pedro Sánchez está encantado de verlo. Dijo en una entrevista en la SER el pasado viernes que se cree este y el del CIS, porque dice que son los más transparentes. Pues este y el del CIS dan 135 más 38, rozando la mayoría PP y Vox absoluta, con un PSOE que dice el país repunta en este tracking de 40dB, hasta 110. Sumar quedaría por debajo de Vox. Miren el siguiente. Esta mañana vemos también cómo el Confidencial nos dice hay mayoría absoluta, pero no rozándola, superada, y da más votos a Vox en esta encuesta que a lo que luego van a ver en las siguientes a PP. Hay una tendencia ahora mismo, GAT3, que nos está reflejando un PP que se puede ir perfectamente a 150, 160. Y un Vox que se puede quedar entre 28 y 36.
Aquí el Confidencial nos dice, no. Hay voto oculto de Vox en las encuestas. Que el Confidencial, si es así, sí está sacándolo. Sí lo está sacando a primera plana. Y llevaría a que el PP no tenga un resultado tan bueno en las elecciones y Vox roce 42 diputados, que es un festival para Vox en la noche electoral. Si saca 42. ¿Por qué? Porque tiene mayoría absoluta, pero el poder de Vox en la negociación es enorme. ¿Por qué? Porque 108 más 34 en la banda alta le estaría dando la necesidad del pacto con Vox sí o sí. ¿Qué es a lo que juega PP? El Partido Popular juega que esta suma no sume para oponerse a la investidura. Este resultado del Confidencial es el que más fuerza le da a Vox en la negociación. Miren el siguiente. Le hemos dicho, empezamos por la izquierda, vamos avanzando a la derecha. GAT3. No, GAT3 no, el español, luego GAT3. El español, más fuerza para PP, 33,5% de votos, por ciento, 143 más 37. Mayoría superada. PP, dice en español, seguiría subiendo, encuesta de sociométrica, obtendría esos 143, 3 más que en la comparación que veíamos con el PSOE. El PSOE salva los 100, que ahora mismo en las peores encuestas es una buena noticia para el Partido Socialista. Sumar en su particular pelea con Vox se queda tanto en porcentaje como en escaños por debajo de Vox. Se quedaría en 33 frente a 37, se quedaría en 13,2 frente a 13,7 y habría una mayoría absoluta holgada de la derecha para poder gobernar, del centro derecha en España. Miren el siguiente gráfico. Electomanía nos refleja GAT3 y ahora vemos también la encuesta de La Razón. Grupo Vocento, GAT3, nos da la fotografía que les decía antes. Fíjense que hemos empezado viendo que la izquierda puede todavía sumar si el centro derecha afloja, porque tendría opciones. La siguiente encuesta, ya el Confidencial, la derecha gobierna fácil, centro derecha gobierna fácil. En esta no solo gobierna fácil, sino que la importancia de Vox empieza a limitarse mucho. Empieza a limitarse muchísimo. Son 180 diputados, superan con mucha fuerza la mayoría absoluta, que estaría en 176, pero Vox pierde un poder de negociación muy importante. Aquí la caída de Vox para GAT3, Narciso Michavila, es enorme. Le está dando al Partido Popular que se va a 151 frente a un PSOE que se come una parte de su mal en esta última semana de campaña. 115 frente a 25. No suman ni de broma. Y luego fíjense en La Razón, NC Report, que nos refleja esta mañana la mejor opción para el Partido Popular. Aquí, en este escenario, Vox no tiene nada que hacer. 155, entiéndamelo y ahora lo explico, no tiene nada que hacer. 155 Partido Popular, 27 Vox, de 52 que tiene ahora, se tiene que sumar a negociar, se tiene que sentar, perdón, a negociar cuando PSOE y Sumar ni tan siquiera suman lo que tiene el Partido Popular. Es verdad que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, pero en este escenario de La Razón, de NC Report, lo que nos estaría marcando es hasta qué punto una parte del PSOE no le dice toma los 27, toma lo que necesites, pero gobierna sin Vox. Este es el escenario más claro de que eso pueda suceder. Fíjense que hemos empezado con El País, la izquierda tiene opciones, la ultraizquierda y la izquierda tienen opciones. Ahora ya, en este último de La Razón, no hay opción ninguna. Y no solo eso, sino la opción de La Razón es un tsunami electoral a favor del PP. Pero espectacular. Un tsunami espectacular, que pasa desde poco más de 80 diputados a 155. Prácticamente lo dobla. ¿Qué es lo que se ve en la última recta de campaña? O el PSOE resucita y se mete en 115, 120, o Sánchez va a tener una noche en la que ahí sí no va a dormir. Ahí sí, 4 años después, no va a pegar ojo. Porque la presión del partido va a ser para que se vaya.
y el PP no gobierne con Vox. Y esa sería la explicación final de la entrevista ayer en El Español de Feijóo. Ese mensaje de no quiero gobernar con ellos, yo quiero gobernar con un paje en Castilla-La Mancha. Yo quiero gobernar con un PSOE moderado, le tiendo la mano. ¿Me queréis ayudar? El mensaje ayer de Feijóo. ¿Por qué? Porque es que no necesito a Vox en este entorno. Lo que necesito es un pequeño detalle vuestro para gobernar tranquilamente en un entorno reformista. 8:45 de la mañana, esa es la fotografía también electoral. Hoy lunes conoceremos el flash CIS como, bueno, anécdota cómic para ver de qué manera Tezanos pone la última pildorita antes de las elecciones. Una cosa que es bastante grotesca, por no decir un término. Pero bueno, antes se veía el CIS, venga, a ver qué ha dicho el CIS, y ahora es a ver qué ha dicho el CIS. 8:46 de la mañana, menuda semana con la desinflación nos espera. Titulares del día.